Adelante, Ramonita. Ramonita, ahí la puse en zona doble de... Buenas noches, ¿cómo están todos por acá? Buenas noches. Todo bien, Buenas gracias a Dios. noches. Bienvenidos, espero que se encuentren bien. Bien, líderes, vamos a ir adentrándonos a nuestro tercer encuentro de tres en esta tercera semana. Antes de iniciar, me gustaría validar con ustedes si tuvieron dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos en la segunda semana, unidades 2 y 3. ¿Dudas, aclaraciones? Yo tengo una duda. ¿Por qué es que la clase muestra como si fuera una semana de retraso, como si nosotros estuviéramos en la segunda lección haciendo la semana antepasada? Es decir, como si estuviéramos retrasados todo el tiempo. O sea, hoy dice que estaremos trabajando la lección como si fuera de la semana que viene. Y yo vi que hay algunos que están contestando el foro 3 cuando ni siquiera ha arrancado, y de la unidad, y como que eso da puntos. Por hacerlo todo antes. No entiendo, estoy un poco perdida. No, recuerden que ya nosotros estamos el día de hoy entramos en la tercera semana. Bien, ya Exacto, que nosotros es la vimos. unidad 3. ¿Qué fecha es que dice ahí la No, unidad 3? no, el día de hoy entramos a unidad 4 y 5. En la unidad 3 se visualizó la semana pasada. Recuerden que todo esto es en base a nuestro cronograma de actividades que está acá. En el área de ambientación tenemos el cronograma de actividades. Bien, aquí se definen las diferentes fechas en las que vamos a estar trabajando. Cada semana comprenden dos unidades. En la semana 1 vimos unidad general y unidad 1. En la semana 2 vimos unidad 2 y unidad 3 aquí debajo. Y en la semana 3, comprendida entre el 29 y el día 5 de octubre, las unidades 4 y 5. Ay, es que yo estoy un poco perdida. Yo nada más hice la tarea de la unidad 2. Por eso era que yo decía, digo yo, pero ¿por qué dice 22 a 29? Porque ya eso se acabó. O sea, se supone que entonces yo me perdí ahí. Y nada No, más hice la 22, 2. 22 a Bueno, 28. Somos yo creo dos. que, yo creo que estamos perdidos porque también en la clase anterior se explicó la unidad 2, pero la 3 no. Yo he estado esperando que se explique la 3 hoy para yo iniciarla. Ok, ok. Sí, está. Las tres las vimos la semana pasada, porque se grabó incluso en la Vamos a tarea ver. anterior. Sí, incluso compartimos Lo que pasa es esa que grabación. en los videos sigue una secuencia en la unidad 3, terminando la parte 2, entonces continúa con cada proceso que debemos de hacer en la 3. Hay como tres videos en la unidad 3. Terminando un video, Sí, continúa el otro. Bueno, lo que pasa es que en la unidad 3 yo no vi que presentamos la nómina, que veo que se trata de eso. En la clase anterior solamente presentamos lo que conforma la unidad 2. O sea, por no lo ejemplo, proyectamos aquí para dialogarlo y demás. vamos a ver. Por ejemplo, miren acá. Esta es la unidad 2, ¿verdad? La grabación de nuestro encuentro la semana pasada. Esta es la grabación. Vamos a esperar que cambie. Walter, adelante. Está en mute, Walter. Buenas noches, mi gente. Pero
Buenas La noches. semana pasada dimos 2 unidades emergentes, dimos la 2 y la 3. En esta semana vamos a hacer la 4 y la 5, ¿eh? Sí, No, vamos a no, ver, porque yo, dimos la 3 y la 4 la semana pasada. Ahora vamos a dar la 5 y la 6, me imagino que ya es la final. Por eso fue lo que hablamos la semana pasada, que está grabado la clase. sí, Bueno, yo hice la tarea vamos del a esperar. formador, la 3 no lo hice. Edison, adelante. Escucha, escucha. Adelante, Edison. Bueno, parece que aquí el YouTube me está jugando me está haciendo una jugada con la grabación de la semana pasada. Vamos a abrirlo por acá. Ok, esto fue la semana pasada. Vamos a ver. Vimos la unidad 2 que tenía que ver con formatos, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo los diferentes formatos y estuvimos viendo la parte del formato personalizado, ¿se acuerdan? Que le dimos uso con lo que es el tema de los números telefónicos, el RNC, esa estructura que creamos por acá. Todo esto fue lo que vimos la semana Ajá. pasada. Aquí le colocamos un nombre al valor. Y acá hicimos la configuración del valor personalizado. Parece que lo adelanté mucho. Aquí está, con los valores numéricos, ¿se acuerdan? Luego Sí. vimos el formato de la fecha, de las diferentes fechas. Cómo simplificarlo. Lo que sí dejamos algunas tareas, porque la idea es que ustedes también tengan que realizar algunas tareas. Dentro de esas tareas, adicional a esto, que la idea básicamente acá fue mostrar cómo hacer el cambio a los meses, perdón, a los días de la semana, en las fechas, y ustedes tienen que hacerlo a los meses y a los años. Eh, ya luego acá, fuimos a la unidad 3. Bien, ¿se acuerdan? Vimos el concepto aquí de la unidad 3, fórmulas y funciones, y la función concatenar. ¿Se acuerdan que hicimos, combinamos nombre, apellido, y la fecha de nacimiento de fulano es tal? Eso corresponde a la unidad 3. Todo esto que está acá, que son los cálculos, uso de fórmulas y funciones, Ay, ahí fue que corresponde yo a me la unidad perdí, yo 3. me quedé y no hice la 3. Sí, todo eso está ahí dado. Vamos a ver. Edison, no sé si hay alguien más que tenga pendientes. Buenas noches, ¿me escucha? César, adelante, César. Sí, profesor, quería aportar de que esos videos que usted muestra eh, en la página virtual están Ajá. muy interactivos. O sea, yo pude hacer hasta la 3 sin ningún inconveniente. O sea, si uno ve los videos, usted lo ve explicando así como usted lo hace aquí en la clase, se puede hacer sin ningún problema. Sí, sí, realmente. Los videos están desarrollados precisamente para desarrollar la actividad práctica. Pero como les dije al inicio, básicamente en nuestro encuentro yo trato como de detallar mucho más porque el audiovisual es como muy express. Es como uno, dos, tres y terminas la actividad práctica. Ya en nuestro encuentro desarrollamos un poquito más, detallamos un poquito más. Bien, entonces, bueno, en nuestro tercer encuentro vamos a estar viendo la unidad 4 y 5. En la unidad 4 vamos a estar viendo lo que es el manejo o la gestión de datos en Excel, bien básico inicialmente. Iniciamos con lo que es un resumen de la unidad 3 para cerrar aquí, sellar el conocimiento de esa unidad en un foro de participación que ustedes deben completar acá, indicando cuáles fueron esos aprendizajes que ustedes tuvieron en esa unidad. Ya vemos aquí algunos de sus compañeros que han hecho sus aportes, los que no, todavía están a tiempo. Bien. Luego tenemos instrucción y guía didáctica. Básicamente, esta unidad tiene que ver con todo lo que es ordenado y filtrado de datos.
se definen esos elementos. Acá se muestra lo que es precisamente ese tema del filtrado. Vamos a ver, parece como que hay un poquito de lentitud en mi internet, aparentemente. Y los audiovisuales de las actividades prácticas que vamos a trabajar. Tiene que contratar el internet de Wii, maestro. Ah, bueno. No, No valida hay que ver si tengo cobertura acá. No está mala la idea. Yo vivo un poquito, yo vivo un poquito retirado, pero bueno. Retirado es nuestro expertise. Ah, bueno, pues entonces vamos a verlo, claro, porque no, cómo no. Y gracias por la oferta, me espero una buena oferta. Ahí, por ser referido por su sitio, entonces hay un descuento. Bueno, Por les supuesto comento. que sí. Cuente con él. Gracias. Acá tienen dos audiovisuales, al igual que en las unidades anteriores, tenemos uno en ordenado de datos y otro que tiene que ver con filtrado de datos. La idea es ver las diferentes formas de cómo nosotros ordenar y filtrar datos. Bien, para ello, en la unidad correspondiente a la actividad práctica van a encontrar diferentes formas van a tener que practicar diferentes formas de cómo ejecutar esas funciones. En la guía didáctica se muestran algunos elementos que a modo introductorio se visualizan de manera teórica para lo que es el Excel intermedio. Bien, para aquellos que quieran luego ir al módulo intermedio, hay algunos puntos acá a modo introductorio, como el tema de la validación de datos, que no lo vemos en la parte práctica, pero sí en modo teórico está acá como modo introductorio. Y ya el tema de consolidado de información, que vimos parte de esto la semana pasada, y ya la parte de importación de datos que vamos a estar viendo también. Entonces, acá se muestra lo que es el concepto del filtrado de datos. Básicamente, ninguna de las dos funciones, ni el ordenado ni el filtrado, en ninguno de los escenarios se elimina información. Básicamente, en el ordenado se mueve a una posición que cumpla con la condición que hemos establecido. Y en el filtrado se pone una condición para que se muestren únicamente los registros que cumplan con dicha condición. Por ejemplo, si en esta nómina ficticia que tenemos acá se aplica la función de filtro a través del menú Data, Filter, específicamente el encabezado de la tabla. Vamos a visualizar aquí estas pestañas que se agregan a los encabezados de cada columna. Y una vez yo selecciono uno de esos encabezados, me va a mostrar aquí las eh, los diferentes valores que tiene esa función. Bien, entonces acá yo puedo seleccionar alguno de ellos. En este caso en particular, se seleccionó en la pestaña en la columna de departamento, que nos mostrara específicamente los registros que cumplan con el nombre ADM de administración. Una vez yo aplico esto, Excel nos muestra específicamente estos elementos. Bien, que son los que aplican. Los demás se mantienen ocultos hasta que yo haga cambio en el filtrado de los datos. Una forma de yo darme cuenta o identificar visualmente cuáles son los elementos en base a los cuales se está aplicando algún filtrado es un pequeño embudo que se coloca en la pestaña en la cual tenemos aplicado el filtro. Si se fijan, esta tiene un pequeño embudo, se ve lejito, pero bueno, y que las demás no tienen. En este caso en particular, tenemos un filtro simple que involucra una única columna. Ya a partir de una columna, de dos columnas en adelante, tenemos lo que se llama un filtro compuesto. Eh, Una de los puntos a tomar en consideración en cuanto a lo que es el filtrado de datos, cuando es compuesto, es que para que nos muestre un registro, deben cumplirse tantos filtros yo tenga aplicados. Por ejemplo, si yo dijera acá que adicional al departamento, yo quiero que me muestre los registros cuya edad sea mayor a 45.
¿Quién me indica cuáles valores o cuáles nombres se mostrarían si yo aplico una edad mayor a 45? Vamos a ver. Walter. O se le quedó la mano levantada. Vamos a ver. Voy a bajarla. Por si acaso hay alguien más que se anime. Líder, lo que le quería ¿Puedo preguntar, aportar? Ajá, adelante. Bueno, el de María y el de Juan están por encima de los 45. Exactamente. Pero si se fijan, acá tuvimos que tener los dos conceptos, ¿bien? O sea, que si yo solamente tengo aquí mayor que 45 y no contemplo ADM, entonces sería de cualquier departamento mayor de 45. Bien. Entonces, como le comentaba, en ninguna de las funciones se elimina información. Bien. Ninguna de las funciones se elimina información. Entonces, esa es la idea en cuanto al filtrado de datos. Si vemos la actividad práctica, adelante, Walter. líder, lo que le quería preguntar básicamente es que usted dijo que tenemos todavía oportunidad de participar en los foros. ¿Los foros son abiertos hasta que termine el curso o por la unidad? Sí, todas las unidades. Bueno, eso depende del facilitador. En mi caso, yo los dejo abiertos porque entiendo que se le pueden presentar situaciones, ¿me entiende? Lo que sí, las participaciones que ustedes hagan fuera de la fecha del rango de la unidad, por respeto a los demás que sí pudieron realizar su actividad a tiempo, se le coloca una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha, pero se le permite la entrega. Bien, Excelente, líder, gracias. siempre, señor. Entonces, miren, presten atención acá. Aquí tenemos un documento que tiene 10 hojas. Tiene 5 hojas orientadas a la parte de ordenado de datos y tiene 5 hojas más orientadas al filtrado de datos. Bien. Entonces, la idea es precisamente ir aplicando a cada una de esas hojas, en base a la data que tenemos acá, la instrucción que indica acá en el bloque negro. Por ejemplo, en esta hoja nos indica, ordenar la base de datos, según la categoría, en forma ascendente. Todo lo que tiene que ver con ordenado se aplica a los datos. Bien, o sea que yo debo seleccionar los datos como tal. Todo lo que tiene que ver con filtrado se aplica al encabezado de la tabla. Eso para que lo tengan en cuenta. Ordenado a los datos, filtrado al encabezado. Bien, entonces, dependiendo de la instrucción, aquí me dice según categoría, ya yo sé que voy a ver desde acá. Bien, categoría. Ya el orden lo voy a definir en la función de ordenado. Para yo seleccionar mis datos, Control Shift, flecha hacia abajo, me garantiza que voy a seleccionar todos los datos hasta que haya un espacio en blanco. Control Shift, flecha hacia abajo, estando posicionado en la primera celda que es esta. Fíjense que no tomé en cuenta el encabezado porque es ordenado. El ordenado se aplica a los datos. Entonces, ya acá, si yo digo, por ejemplo, ascendente, aquí tengo en edición, en el menú de inicio, sección edición, tengo aquí los diferentes tipos de ordenado. Un punto interesante a tomar en consideración es que estos menús de acá, este menú de acá es dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender, va a cambiar el nombre dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado. Si yo tengo, por ejemplo, en este caso datos alfanuméricos, aquí me dice de la A a la Z, de la Z a la A. Si fuesen de numéricos solamente, sería mayor, de mayor a menor o de menor a mayor. Y si fuesen datos tipo fecha, por ejemplo, del más reciente al más antiguo y así sucesivamente. Entonces, si es ascendente, sería de la A a la Z. Él me pregunta si quiero ampliar la selección, porque en este caso tengo valores en los lados que quiero llevar a esa nueva posición. Entonces, si es el caso, amplío la selección para que cada valor sea llevado a la nueva posición. Si únicamente quiero ordenar la columna de categoría, bueno, pues entonces le digo continuar con la selección actual y solamente se va a ordenar esa categoría, esa columna, perdón. Entonces, ya aquí cuando le digo ordenar, podemos visualizar que se ordena en base a la categoría A, B, C, D, E, F, G, bien, sin importar las demás columnas. Básicamente lo que quiero es que cumpla con la instrucción.
En el ordenado 2, vamos a continuar aplicando. Aquí me dice, ordenar la base de datos según el total de forma descendente. Entonces, volvemos acá, seleccionamos nuestro total, Control Shift, flecha hacia abajo. Voy a seleccionar mi parte de ordenado. Miren cómo aquí cambió de la A a la Z, como les indiqué anteriormente. Como él me dice a mí de orden descendente, quiere decir que es de mayor a menor. Amplío mi selección y aquí podemos ir viendo cómo van reduciendo los valores hasta llegar al menor. Bien, es este. Y así voy a ir aplicando diferentes ordenados y filtrados con un mayor nivel de dificultad. Por ejemplo, en este caso, se nos pide ordenarlo en un orden de secuencia aleatorio. Bien. En este caso yo tengo un orden de secuencia que es este, y va a ser en base a proveedor. Quiero que sea, por ejemplo, primero Leica Trading, luego Karkiowi, Pavlova, Grandma Kelly. Y acá voy a hacer uso nuevamente, no sé si recuerdan, de la lista personalizada que la vimos en la semana 1 y 2. En la semana 1 hicimos uso de los días de la semana y de los meses del año. En la semana 2 creamos nuestra propia lista personalizada para insertar valores dentro de la celda. En este caso, vamos a crear una lista personalizada, pero para ordenar los datos de una tabla en base a ese orden previamente configurado. Como recuerdan, la lista personalizada separan los elementos con la coma. Y acá en esta data hay un error intencional y es que si se fijan acá el tercer nombre tiene un nombre como que se llama Pavlova, LTD punto. Bien. Y evidentemente, aunque acá en la celda está como se indica acá, lo cierto es que Excel va a ver Pavlova como un nombre y LTD punto como otro nombre. Al no encontrarlo, va a saltar desde Karkiowi a Grandma Kelly. Bien, entonces esa va a ser la secuencia del orden que va a colocar. Eso para que lo tengan en cuenta. Una forma de yo solucionar esto es reemplazando la coma en Pavlova LTD y en la data por otro símbolo, puede ser un punto, un guión o algo así, que no interfiera con el tema de la lista personalizada. Entonces, vamos a copiar esto. Es importante copiarlo antes porque al momento de yo seleccionar aquí en proveedor, Control Shift, flecha hacia abajo, y decirle en Excel que yo voy a utilizar un orden personalizado porque no es ni de mayor a menor ni de menor a mayor. Ya yo acá puedo ampliar mi selección y él me va a dar aquí la opción de yo agregar diferentes niveles de profundidad en cuanto al ordenado. Pues aquí yo le puedo decir que va a ser en base a la columna proveedor, porque es lo que me indica acá. Y aquí de este lado yo puedo indicarle si va a ser el valor de la celda, si va a ser un color y demás. Vamos a tomar el valor de la celda. Y de este lado entonces puedo indicarle que va a ser una lista personalizada. Cuando yo selecciono la lista personalizada, él me va a abrir otro asistente en donde yo puedo crear esa nueva lista pegando esos elementos que ya yo previamente había copiado. Agrego los valores, voy un poquito debajo y ya aquí debo encontrar esos elementos que previamente había insertado. Si se fijan, evidentemente acá, él ve a Pavlova como un nombre y LTD punto como otro nombre. Bien. Acepto. Aquí nos va a mostrar el orden personalizado. Aceptamos nuevamente. Y ya aquí podemos visualizar en base a esa columna cuáles son, cuál es el orden que ha tomado. Leica Trading, Karkiowi y Grandma Kelly. ¿Bien? Saltando acá, Pavlova y LTD, porque ya sabemos por qué no lo encontró. Bien. Entonces, esto es cuando tenemos la necesidad específica de hacer un ordenado en base a una condición X personalizada. En cuanto al cuarto y al quinto ordenado, estos ambos son muy similares. Bien, solamente les voy a indicar en qué lugar van a cambiar. Básicamente, acá, este primer punto, lo que va a identificar en el ordenado es el color del texto. En base al color del texto, lo que se busca es que se haga un ordenado que sea en esta secuencia. Todos los rojos primero, todos los azules segundo y todos los verdes en tercero.
Si fuese el ordenado 5, en vez de ser el color del texto, va a ser el relleno de la celda. Bien. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Ya el resto va a ser igual todo. Bien. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso. Seleccionamos, control shift flecha hacia abajo. Vamos a ir a orden personalizado. Miren qué interesante. Amplío acá la selección. Y aquí yo voy a insertar los diferentes niveles de profundidad, dependiendo del requerimiento que se me está haciendo acá. Me dice, relleno según el color de la celda total, que es esta que está acá. Vengo acá, selecciono total. Acá yo voy a seleccionar si quiero el color de la celda, que es lo que estoy trabajando acá, o el color de la fuente, que es el que está en el ordenado 4. Bien. Entonces, esto es lo único que varía entre un ordenado y otro. La selección que yo haga acá. Cuando yo selecciono la celda, él va a hacer un escaneo de los colores diferentes que yo tengo en esa columna que selecciona acá y me los va a mostrar acá. ¿Lo ven? Y aquí yo voy a agregar tantos niveles de profundidad necesite para cumplir con la secuencia que me está pidiendo acá. Por ejemplo, primero me pide el color rojo. Yo podría agregar un siguiente nivel, que sea la columna total, color de la celda nuevamente, hace el scan y ahora sigue el amarillo. Pero si no quiero hacer esto n veces, también yo puedo hacer lo que se llama una copia de nivel. Bien. Que en vez de agregarlo e ir seleccionándolo uno por uno, puedo aquí copiar ese exactamente y simplemente acá seleccionar otro tipo de color. Bien. Al final, cuando yo presiono aceptar, voy a tener una especie de semáforo con los datos que yo previamente he ordenado en base a ese color de relleno. ¿Se entiende esta parte? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Cómo vamos? El negocio se está complicando. No, hombre, señores, esto está fácil. Adelante. Ya entonces, vamos a entrar a filtrado. Aquí en filtrado, volvemos otra vez como bien básico. Recuerdan lo que les dije al inicio. El ordenado es a los datos. El filtrado es al encabezado. Bien. Entonces, sin importar en qué lugar del encabezado yo esté, cuando yo voy a datos, puedo hacerlo directamente desde acá y aplico mi filtrado. Vamos a ver cómo nos aparecen las pestañas. Miren acá. Bien. Entonces, por ejemplo, en este primer punto nos pide, muestra solamente las ventas de queso cabrales y tofu hechas por el vendedor Laborio. Cuando me habla de queso cabrales y tofu, me está hablando de nombres de productos. Entonces, yo vengo acá, digo quitar la selección de todo y busco específicamente esos elementos que él me ha pedido que sean lo que cumplan. Queso cabrales. Son esos dos. Aquí selecciono el primer filtro. Podemos visualizar acá que son varios elementos. Pero vemos que en vendedor tengo varios vendedores. Puedo aquí aplicar un segundo filtrado, que sea para ese vendedor en específico. Y vemos que se reduce mucho más la lista de los elementos que teníamos anteriormente. Un punto interesante aquí es, miren esto, en las filas, los números que representan las filas, vemos que uno de esos productos está en la fila 11, el otro en la fila 140, el otro en la fila 350 y el otro en la fila 449. Hay saltos entre filas. Quiere decir esto que hay elementos que no se están mostrando porque no cumplen con la condición que hemos establecido en este filtrado de datos. Más no se eliminan los datos. Bien. Punto interesante es, los datos nunca se eliminan. Entonces, así podemos ir aplicando a cada uno del filtrado acá su filtro. Este es un filtro más sencillo, un filtro simple, pues solamente les pide hacer el filtrado en base a la ciudad, que sea la ciudad de Manchester. Entonces, vengo acá y aplico acá y algo con eso cumple. Así voy a ir aplicando para que cada uno de esos elementos cumplan con el requerimiento que se está haciendo. Este filtrado 3, miren qué interesante está este. Es un filtrado compuesto, pero que está compuesto por valores alfanuméricos y numéricos.
Entonces, por ejemplo, me dice, muestra solamente los registros con precios mayores a 1.500 en la categoría de productos lácteos. Entonces, yo voy a seleccionar acá, vamos a aplicar un filtrado. Vamos primero a trabajar con la categoría. ¿Sí? Categoría, vamos a buscar aquí productos lácteos. Está, lo aplicamos. Y aquí nos aparecen todos los productos lácteos. Aquí está el precio por unidad, que es el que estamos analizando. Bien, precio por unidad. Entonces, acá yo le voy a decir, miren qué interesante. Yo puedo tener aquí N valores mayores de 1.500. Si yo tengo que seleccionar todos los valores que estén por encima de un valor en específico, sería más trabajo para mí y tengo un mayor margen de error porque tengo que hacer una labor visual de ir identificando los diferentes elementos. Para ello, aquí en lo que se llama filtro de números tenemos diferentes opciones de comparación. Mayor que, menor que, mayor igual, etcétera, etcétera, etcétera. Este menú acá también es dinámico. Quiere decir que va a variar dependiendo del tipo de datos que yo tenga en la columna que estemos trabajando. Bien. Como en este caso son valores numéricos, vamos a encontrar mucha comparación en base a esos valores. Si se fijan, en esa columna del precio del artículo, no tenemos ningún valor de los que son de productos lácteos que sea mayor a 1.500, que es lo que nos está pidiendo acá. Bien. Por lo que, si en uno de los filtros que se estén aplicando no se cumple con la condición, pues simplemente no se muestra. Por tal razón, si aquí yo le digo mayor que es lo que me dice aquí, mayor de 1.500, mayor que, y pongo acá 1.500, ya él automáticamente asume todo lo que esté por encima de 1.500. Bien, o sea que yo no tengo que estar descotejando 1, 2, 3, 4, no, no, ya él lo asume automáticamente. En este caso, él me muestra un valor en blanco. ¿Por qué? Porque si hay valores que cumplieron con la categoría de productos lácteos, pero ninguno cumplieron con el precio por unidad. Bien, si yo elimino este filtro y coloco, por ejemplo, este valor en 1.500 y este valor en 1.501, ¿cuántos valores me va a mostrar ahora cuando yo aplique el filtrado? Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Cuántos valores me va a mostrar el filtro ahora cuando yo lo aplique? Ay, Ta, ta, repita ta, la ta. pregunta. 2 valores. Un valor. Vamos a ver, ahora hay un debate. Si yo tengo aquí, en este caso, yo le hice un cambio, bien, a los precios de estas dos unidades, porque cuando aplicamos sin haber hecho el cambio aquí en el precio, nos mostró un valor en blanco. Bien, entonces, al hacer estos cambios, yo pregunté que cuántos valores me va a mostrar cuando aplique nuevamente el filtrado. Hace uno. Uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Uno. uno de ellos es el que va a cumplir con lo que me indica el enunciado. Bien, hay que estar muy ojo visor con el Mayor de enunciado. 1.500. Tiende a confundir. Bien, mayor de 1.500 en la categoría de productos lácteos. El que tiene 1.500 no es mayor, es igual, más no es mayor. Bien, entonces mayor que 1.500, presiona aceptar y efectivamente ese es el valor que nos está mostrando. Bien, entonces esa es la idea en cuanto al filtrado 3. Ya en cuanto al filtrado 4, aquí se va poniendo un poquito más interesante. Aquí nos pide mostrar los registros con total entre 3.000 y 15.000. Bien. Y en esta práctica me gusta siempre hacer algunos ajustes, porque lo cierto es que tanto la función de ordenado como la función del filtrado pueden convivir juntas. Yo puedo trabajar con ambas en un requerimiento en específico. Por ejemplo, si se fijan acá y analizamos, por ejemplo, la columna total, yo tengo aquí un valor de 200, uno de 980, uno de 1.700. Luego voy aquí a 720 y así. Si se fijan, no hay como un orden, una secuencia. Entonces yo puedo, antes de aplicar el filtrado, hacer un ordenado y de esa manera yo puedo, como según vaya bajando, visualmente identificar que el filtro está cumpliendo con el requisito que yo le estoy indicando acá. Entonces yo hago aquí un ordenado.
Esto es opcional, ¿bien? Eso es algo que yo se lo comento por si lo quieren aplicar. Ese filtrado, ese ordenado, perdón, yo lo voy a hacer de manera ascendente, de menor a mayor. Lo ordeno, bien. Y entonces ya aquí podemos ver que hay valores por debajo de 3.000, como estos que están acá, y por encima de 15.000 deben haber también. Mírenlo acá, bien. Entonces la idea es aplicar ese filtrado de datos acá arriba, luego de que aplicamos el ordenado, un filtro. Pero en este caso, en vez de utilizar mayor, menor y demás, vamos a volver acá. Si se fijan, hay muchos elementos por debajo de 3.000 que si yo tuviera que quitar este conteo, este conteo, este conteo, este conteo, sería mucho trabajo para mí. Entonces yo me auxilio de este tipo de funciones. Por ejemplo, digo acá entre 3.000 y 15.000. Y ya Excel automáticamente sabe lo que va a hacer. Ya él automáticamente me muestra las filas que cumplan con ese rango de elementos hasta 15.000. ¿Lo ven? ¿Entiende esta parte? Perfecto. Por último, en el último filtrado, aquí vamos a ver un ejemplo en base a las fechas. Igual en las fechas yo recomiendo ordenar previamente. Bien. Eh, Aquí nos pide muestra solamente las ventas realizadas entre enero y marzo del 2018. Yo voy a hacer un ordenado para que también aprovechar y mostrarle acá el cambio en el menú. Miren, del más antiguo al más reciente, ¿lo ven? Del más reciente al más antiguo. Entonces, del más antiguo al más reciente, amplío y ya aquí yo tengo todo lo que tiene que ver con el ordenado de los datos y ya solamente procedo a aplicar mi filtro que va a ser entre una fecha y otra. Entonces acá yo selecciono entre, miren cómo aquí también cambia el menú. Ya me dice ayer, después, mañana, la semana próxima y demás. Bien. Aquí le voy a decir entre, debe haber aquí, miren acá, entre. Y aquí nos aparece el menú, perdón, el calendario. Y yo puedo decirle, bueno, va a ser, selecciono esta fecha y aquí yo voy a modificarlo para no tener que estar dándole tanto para atrás. 18/01 y 01. Y acá le voy a poner 31 de marzo. Acepto. Y aquí todos los elementos que van a ver van a estar dentro de ese rango de fecha. Bien, dentro de ese rango de fecha. Esa es la idea en este escenario. Entonces, cuando completen esas 10 hojas, tanto de ordenado como de filtrado, deben hacer la entrega. Acá, donde nos indica coloque aquí la unidad 1, la actividad 1 de la unidad 4. Bien, entonces si vamos adentrándonos en el contenido de la última unidad, la unidad 5, acá tenemos algunos elementos que vamos a estar viendo cómo funcionan. Tenemos el elemento del gráfico, cómo insertar gráficos, cómo ver el contexto de lo que es la impresión, y vamos a ver un poquito también sobre el tema de las macros, ¿bien? Específicamente las macros grabadas, que son las más fáciles de utilizar. Ya en avanzado vemos la programación de macro, utilizando un lenguaje de programación que se llama Visual Basic para aplicaciones. En cuanto a la guía didáctica, aquí van a encontrar diferentes elementos referentes a esos tópicos. Todo lo que tiene que ver con conceptos de gráficos, conceptos de macro, tipos de gráficos, partes de gráficos, cómo crear, eliminar y ejecutar las macros. Todo eso lo tienen aquí definido en la guía didáctica de la unidad. Foro de la unidad 5 tiene que ver específicamente con la importancia de los temas tratados en esta unidad. Un tema abierto, siendo que bien fácil para ustedes. Y en cuanto a los de visuales pregrabados, tenemos dos. Uno que muestra lo que es el manejo de los gráficos y el área de impresión, y otro que muestra cómo habilitar
el menú programador y cómo hacer la grabación de las macros. El menú programador es un menú que no viene habilitado por defecto, que es este que está acá. Estas opciones que están acá no vienen habilitadas por defecto. Y lo que se muestra en el audiovisual es precisamente cómo habilitarlo y cómo hacer la grabación. Ya si vamos adentrándonos a la actividad, aquí debajo tenemos dónde colocarla y el foro de cierre de curso. Es importante que lo complete. En cuanto a la actividad de la unidad 5, tenemos acá algunos elementos. En la primera hoja se nos pide realizar lo que son gráficos. Hay una breve descripción de lo que son los gráficos y que nos permiten visualizar los datos de manera más visualmente agradable, ¿verdad? Nos pide que con la ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad realizar los siguientes gráficos, tomando en cuenta el reporte de nómina mostrado más abajo. Insertar elementos como gráficos de columna, gráficos de línea, de área, insertar gráficos de pastel, entre otros. Entonces la idea es, en base a estas nóminas ficticias que tenemos acá, este reporte, en base a este reporte, hacer ese tipo de gráficos. Básicamente aquí es seleccionar los gráficos, los datos, ir al menú insertar y en la sección de gráficos elegir el gráfico de su preferencia. Bien, yo elijo este, por ejemplo, y lo puedo insertar acá. Cuando yo selecciono ese gráfico que acabo de insertar, me muestra aquí un menú flotante. Fíjense que si doy un clic fuera, ese menú flotante desaparece. Ese menú flotante me permite cambiar las propiedades de todos los gráficos. El tipo de barra, qué colores yo quiero, el estilo, e incluso qué tipo de información yo quiero que se muestre en mi gráfico. Con esta plantilla yo puedo jugar con ellos para que se vea de una forma o de otra. Si quiero insertar un segundo gráfico, bueno, pues selecciono mis datos otra vez e inserto un siguiente tipo de gráfico, por ejemplo, el gráfico de área, que se ve de esta forma. Y así lo voy a ir colocando uno al lado del otro. E incluso si deseo, puedo ir alejando o acercando la pantalla para que me quepan todos los que quiero. En cuanto al gráfico de pastel, ese gráfico de pastel, yo debo seleccionarlo por meses. Bien, a diferencia de los gráficos de barra, de área y de línea, que yo puedo tener diferentes tiempos y compararlos en un único gráfico. En el caso del gráfico de pastel, yo debo seleccionarlo uno por uno. Por ejemplo, acá, si se fijan, tengo el mes de febrero. Y si aquí le digo mostrarlo acá, él me lo va a insertar de esta forma. ¿Bien? Pero si yo, tratando de seleccionar el mes de marzo, selecciono todo para que quede acá el mes de marzo, que es el último, él va a volver a insertarme febrero. Bien, porque él no identifica el último valor, sino el primero. Bien. Para yo lograr esto, yo debo hacer lo siguiente. Primero selecciono los nombres y apellidos y con la tecla control presionada, entonces selecciono solamente marzo. Bien. De esta manera yo le digo a Excel que febrero no va. Y cuando hago la inserción nuevamente de ese elemento, entonces vemos que ahora sí, acá nos dice marzo. Bien. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, que suele pasar con el tema de los gráficos de pastel. En cuanto al área de impresión, muchas gracias, Miguelina. En cuanto al área de impresión, acá tenemos varias formas de nosotros realizar el proceso de impresión. Por defecto, esta actividad práctica se quedó con un área de impresión definida. O sea, si ustedes vienen a archivo, imprimir, se van a dar cuenta que el documento solamente tiene 2 hojas. Bien. Hay 2 formas de nosotros seleccionar áreas de impresión. La primera, que es la que estamos aplicando acá, es a través del menú de disposición de página, en donde acá yo establezco un área de impresión fija para ese documento. Bien, si yo le digo aquí borrar área de impresión, ya él automáticamente, cuando voy a archivo imprimir, veo que en vez de 2 tiene 5 páginas y que el contenido se muestra completo. Bien. Cuando yo defino el área de impresión acá, con este menú, establecer, por ejemplo, selecciono mis datos, estos que están acá,
y con control, este que está acá, por ejemplo, si yo le digo establecer área de impresión, cuando yo guardo el documento y lo vuelvo a abrir, voy a tener específicamente esas dos páginas, que son las que estoy trabajando, o las que tengo establecidas en esa área de impresión. Bien. La segunda forma de yo establecer un área de impresión, voy a borrarla, es, por ejemplo, cuando yo voy a imprimir el documento, selecciono estas cuatro columnas y cuando voy al menú Archivo, Imprimir, aquí puedo decirle que va a hacer imprimir la selección. En este caso, únicamente se van a mostrar las celdas que yo tenga previamente seleccionadas, pero esta configuración yo tengo que hacerla n veces cada vez que vaya a imprimir el documento. Bien, entonces, si quiero que sea algo más permanente, utilizo aquí el área de impresión establecida, que ya está sin importar que yo guarde el documento, lo abra o lo cierre, siempre va a estar ahí hasta que yo elabore. Bien, entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Aquí tenemos las instrucciones de qué es lo que deben hacer. Por último, y no menos importante, aquí tenemos lo que es la grabadora de las macros. Aquí nos informa una breve definición de las macros o una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Mediante el uso del material didáctico y audiovisual, realiza lo siguiente: habilitar la pestaña del programador y crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. Bien, entonces, lo primero es habilitar el área de programador, porque sin eso no podemos hacer nada. Para habilitarla, vamos a venir acá al área de opciones, más comandos. Opciones, más comandos. Y acá nos va a aparecer el menú de opciones de Excel. Vamos a dirigirnos donde dice personalizar cinta de opciones. Y acá van a notar lo siguiente. Cada una de estas opciones que tenemos acá se relaciona directamente con estas opciones que tenemos acá. Si yo quito una de estas, se quita acá. Por ejemplo, el programador, si yo la quito acá, cuando acepto, vamos a ver cómo desaparece aquí, ¿no? Entonces, así cuando lo aplico, que no viene configurado, pues no me va a aparecer de esta forma, lo habilito, presiono aceptar y aquí nos aparece. Bien. Entonces, todas estas opciones de macros las vamos a utilizar según vayamos avanzando módulo tras módulo. En este caso en particular, vamos a utilizar lo que es la grabadora de macro, que como bien nos indica, nos permite grabar un macro. Yo le digo aquí grabadora, grabar macros, y hay algunos elementos, algunas informaciones que nos va a pedir. El nombre de la macro, que no debe tener espacio, por ejemplo. Cálculo nómina. Una combinación de teclas, puedo invocarla con el teclado. ¿Dónde lo quiero guardar? En este libro, en un libro nuevo o en mi macro personales, o sea que siempre esté disponible. Yo le voy a decir en este, porque así cuando elimino el documento, el macro se va con ese libro. Y la descripción no es menos importante. Ya cuando tenemos 5, 10, 15 macros, la descripción nos puede ayudar bastante si, si hay alguien que no esté bien familiarizado y a través de la descripción se da cuenta. Adelante, Walter. Líder, la combinación ahí es la que uno elija o algo que viene por default ahí. Bueno, aquí va a usar la que usted elija. Pero mira qué interesante y muy válida tu pregunta. Si yo, por ejemplo, acá selecciono control G, bueno, en este caso él lo ve como control G mayúscula. Mira lo que él hace. Me agrega mayúscula acá. ¿Bien? Una shift. ¿Por qué? Porque ya aquí control G está ocupada con la parte de grabación. Bien. Entonces, él identifica cuáles están utilizadas y si es el caso, me agrega una letra más. Ok, ahí agrega una que no esté en uso. Exactamente. Entonces, pero si te fijas, casi siempre él te le agrega un mayúscula. La Ok, mayúscula quiere decir shift. Bien, control shift. G. nítido, gracias, líder. Siempre. Yo le coloco la I minúscula porque yo sé que no está ocupado. La descripción.
Aquí está. Bien, cuando yo presione aceptar, van a notar que aquí donde dice grabar macro, va a cambiar. Va a decir aquí luego detener grabación. Inmediatamente yo presiono acá, miren cómo me dice detener grabación. Ya todos los cambios que yo haga, clic en celda, cálculos de edad, de valores, formato y demás, todos esos cambios se van a estar grabando en esa macro que se está guardando. Bien. La grabadora lo va a guardar y lo va a traducir al lenguaje de programación que Visual Basic entiende. Bien. Entonces, yo voy a realizar la nómina una primera vez, porque la idea es enseñarle al macro qué es lo que él va a hacer. Luego de que él aprenda a hacer esto, entonces se supone que puedo hacer cambios en la estructura base de los datos. Y cuando vuelva a ejecutar mi macro, él debe adaptarse a esos cambios y hacer el recálculo. Bien. Entonces, voy a hacer mi cálculo normal acá. Voy a decirle acá que va a ser igual a este valor por 2%. Aquí tienen que tratar de equivocarse lo menos posible porque el macro graba tanto los aciertos como los desaciertos. ¿Sí? Y él hizo ese cálculo. Vamos a hacer lo mismo por acá. Igual a este valor por 2.5%. Correcto. Y acá el tercer descuento. Igual a este valor por un 3%. Bien. Entonces, el total de descuento va a ser igual a una sumatoria que vamos a hacer acá con autosuma. Aquí está. Arrastramos. Y el sueldo neto va a ser igual al sueldo bruto menos el total de descuento. Bien, aquí está. Cuando a la fila de los totales, vamos a hacer una autosuma vertical. Esta función de la autosuma es bien interesante porque yo selecciono los diferentes valores y debo tener un espacio en blanco donde ella me va a colocar la sumatoria de esos valores que yo estoy sumando. Bien. Y aquí hacemos arrastre horizontal para que me totalicen las demás columnas. Entonces, ya aquí le mostramos al macro cómo realizar el trabajo. Bien, cómo realizar el trabajo. Entonces, si yo vengo acá a programación, verifico que todavía está grabando y le voy a decir detener. Ya la macro se detuvo. Aquí tengo este valor que es el que se obtuvo ahora. Yo lo voy a colocar aquí debajo para que luego cuando hagamos cambios en el macro, ver si da un valor distinto. Bien. Voy a crear una segunda macro que se va a llamar borrar o limpiar. Le digo aceptar y ya aquí inicia la grabación. Con esto lo que yo voy a hacer es limpiar mi tabla de nómina. Algo bien sencillo. Soy un poco haragán hoy, no quiero hacer muchas cosas, por eso estoy preparando mi macro para que haga muchas cosas por mí. Tengo mi grabación y ya cada uno de esos macros que yo he realizado está aquí, donde dice macros. Mírenlo acá, cálculo de nómina y limpiar datos. Si yo quiero visualizar el macro, puedo aquí ver la grabación, perdón, la programación y modificar. Si quiero eliminar mi macro, lo elimino acá. Si le digo modificar, entonces aquí él me va a traer la programación, miren el nombre del macro, la breve descripción de lo que hace el macro, la combinación de teclas que le pusimos al macro inicial, y ya todo lo que hicimos según fuimos seleccionando celdas, haciendo cálculos de valores porcentuales,
haciendo sumatoria y demás. Entonces, este es el código que se genera para el primer macro y luego aquí para limpiar datos. Ya en avanzado vemos un poquito más sobre esta parte de Visual Basic y el lenguaje de programación. Entonces, ya vimos que los macros nuestros están ahí. Si yo quiero insertar un botón acá para que asociarlo a ese macro, yo puedo hacerlo aquí a través de controles. Puedo decirle insertar. Y aquí tengo diferentes tipos de controles. Tengo los controles de formulario, que son los que vamos a utilizar hoy, y los controles de ActiveX, que son más avanzados y lo utilizamos precisamente en Excel avanzado. Aquí vamos a insertar un botón. Cuando yo inserto mi botón, él me va a pedir que yo lo relacione con un macro existente. Miren aquí como me pide que le indique cuál macro yo quiero que se ejecute cuando se presione ese botón. Y le voy a colocar un nombre. Y así como agregamos uno para el cálculo, vamos a agregar uno para la limpieza. Limpiar datos. Aquí está. Antes de hacer el cálculo, vamos a hacer cambios en nuestros datos de origen. Por ejemplo, acá este se equivocó, era un 50.000 y no 5.000 como está. Bien. Se supone que ya cuando yo haga mi cálculo con mi macro, debe darme un valor por encima de este. Lo calculo acá. Miren qué rápido hizo el cálculo. Y aquí me dio 380.000 en total neto de la nómina. Varió en base a los cambios que hice previamente. Si quiero limpiar, limpio mis datos, hago cambios y vuelvo y calculo. Bien, así puedo jugar con mi nómina dependiendo de la necesidad que yo tenga. Aquí le pongo, por ejemplo, vamos a limpiar. Vamos a poner acá 100.000. Calculo. Y aquí vemos cómo subió bastante. Hizo el recálculo totalmente. Bien. Esto es algo bien básico, funcional, que ustedes pueden aplicar en su día a día. Adelante, Walter. Líder, una pregunta que me perdí ahí. Eso que Ujú. usted hizo ahí, ¿fue los dos macros que guardó? Uno fue limpiar y otro el de nómina. Uno lo borra y le calcula automáticamente el que uno quiere, ¿verdad? El que uno guardó. Exacta- exactamente. Cuando yo lo guardo, lo grabé, ese macro, ¿verdad? Entonces luego cuando lo inserto el botón por acá, insertar botón acá. Cuando tú lo insertas aquí en el botón, lo arrastras, él te va a pedir que tú lo asocies a uno de los macros que tengas en la lista ya previamente grabado. Entonces, básicamente yo lo que estoy diciéndole es cuando se presione ese botón, ejecútame este macro que previamente lo grabamos. ¿Lo tienes? Excelente, líder, gracias. Listo. Miren, todo esto que hemos hecho sobre las macros, si no hacemos el siguiente paso, yo no voy a poder hacer la prueba que amerita la práctica. Bien, que es precisamente esto de calcular y limpiar y calcular y limpiar. Bien. Para esto deben guardar el documento de una forma específica. Bien. Cuando vamos a archivo, guardar como, aquí tenemos la opción de libro de Excel y debajo tenemos la opción de libro de Excel habilitado para macros. Bien, esa es la forma en la que lo deben guardar y es el archivo que deben enviar. Si no lo guardan habilitado para macros, entonces la programación no va a viajar con el archivo y por ende yo no voy a poder probar su macro. Bien. Entonces es muy importante que lo guarden de esta forma y cuando envíen el documento se cercioren que esté en ese formato. Bien. Repite esa parte, por favor, líder. Archivo, guardar como, y debajo del nombre tenemos aquí los diferentes tipos de archivos. Va a seleccionar libro de Excel habilitado para macros. Libro de Excel habilitado para macros.
guarda su documento y cuando usted lo guarde se va a dar cuenta incluso que hasta en el icono el documento es distinto. Si se fija aquí, mire el documento habilitado para macro, mire el icono que es distinto a los documentos anteriores que tenemos acá. ¿Lo ve? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Hanley tenía Listo. una pregunta en el chat. Vamos a ver. Eh, si se agrega otra línea de información, se agrega otra línea de información. Ok, excelente pregunta. Mira, en este caso, debes tener esto en formato como tabla. ¿Se acuerdan el formato como tabla que vimos en la primera? Eh, no lo vimos, porque ya eso es de intermedio. El formato como tabla es el comparativo, que casi siempre lo hacen como comparativo, entre tabla dinámica y tabla estática. El formato como tabla es un formato, por ejemplo, esto que está aquí no es una tabla, es básicamente un rango de datos que tiene un borde y tiene un valor X, ¿bien? Pero, por ejemplo, si yo eh, quisiera acá insertar una nueva fila, tendría que hacerlo manualmente. Y para que se reconsiderara ese cálculo, yo tendría que hacerlo manualmente, ¿bien? Entonces, la idea no es la correcta. Entonces, básicamente, una forma fácil, vamos a hacerlo brevemente, que acá es la siguiente. Por ejemplo, yo si quisiera insertar aquí un elemento nuevo, guardo esto como un formato como tabla, ya esa tabla automáticamente va a tener un nombre. Bien, aquí me lo agrega como tabla 1. Bien. Y ya cuando yo alimento esa tabla con un nuevo elemento, por ejemplo, Ramón, que presiono Enter, vamos a notar cómo él automáticamente integra todos los elementos. Bien. Y ya cuando yo esté haciendo el cálculo de las macros, en base al nombre que tenga esa tabla en otro lugar, si hay un elemento nuevo, bueno, pues él va a tomarlo en consideración porque es lo que contenga la tabla y no de un rango de celda A1 a B1, por ejemplo, o de A1 a A10, no, sino a lo que contenga tabla 1 y tabla 1 puede tener 500 filas. Bien, pero ya esto lo vemos en intermedio. ¿Se entendió el concepto? Clarísimo, mi líder. Gracias por la explicación. Ok, gracias a ti. Entonces, miren, nuestro compromiso es el siguiente. Nuestro compromiso es el siguiente. Fecha límite de entrega de todas las actividades. Domingo 5 a la medianoche. Domingo 5 a la medianoche. Tienen esta semana completa para entregar todo lo pendiente del módulo básico. El lunes 6 se oculta el curso e iniciamos con las evaluaciones pendientes, las actividades pendientes de evaluación. Bien. Y ya entre el 6 y el 7 les comparto las calificaciones vía el grupo de WhatsApp. Y ya con esto, entonces, capacitación, si desea, puede ir haciendo la gestión para el módulo intermedio. El mínimo de participantes para abrir el siguiente módulo son 18. Entonces, tengan en cuenta eso. Vamos a apoyar a los compañeros que quizás están un poquito rezagados para que logremos que avancen y logremos el quórum para los que quieran ir a intermedio. Entonces, aprovechar ahí y como que tener la secuencia, no perder el hilo, ¿bien? Y así podemos hacer intermedio, avanzado y Power BI, ¿por qué no? Va a depender de ustedes. Listo. Bueno, señores, para mí un placer. El próximo lunes no tenemos encuentro, para que lo tengan en cuenta. Ya este es nuestro tercer y último encuentro. Si tienen alguna duda, voy a estar en el grupo de WhatsApp para apoyarles. Y nada, señores, espero verles en la meta a todos. Pasen buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Buenas Muchas gracias. igual para Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Bye bye. Buenas noches. Siempre la orden.